Primero que nada, que visualmente viene lo que es un modelo. Ahí tienes un modelo. Nada, en realidad, o sea, esto puede parecer chino, pero al final lo que se tienen que llevar es que una neurona es una fórmula matemática y que, bueno, la f esta, en realidad se hace por simplificar, porque luego la f es una función medio complicada, que es la función de activación. Y quiero que vean también visualmente la complejidad que tiene esto, ¿no? Porque aquella fórmula era de una sola neurona. Entonces, si solo tenemos una neurona y cambiamos la función aquella donde va, la fórmula de esa IA de una sola neurona es así. Cuando añadimos una segunda capa ya se convierte en esto. Cuando tenemos una tercera capa es esto. Eso es solo para un bit de información. Si quieres 8 bits tienes que tener 8 de esos. Esta red podría calcular, por ejemplo, que te diga A o B si hay dos sensores en la oficina que dice si la puerta está abierta o no. Pues si las dos puertas están abiertas, que te diga A, por ejemplo. Ese sería el tipo de problema que puede resolver esto. Y esto ya es una red de 128 parámetros. Y sale una letra que son 8 bits. Entonces, al final, entrenar una red consiste en encontrar cuáles son los pesos, las W de todas esas fórmulas, que son los parámetros, para resolver un problema específico. Piensen que un modelo como Llama tiene 70.000 millones en español, ¿no? 70 billions de parámetros. O sea, un parámetro son las W aquellas y cada W de esas va en una fórmula de aquellas. O sea, imagínense la magnitud y la cantidad de operaciones que hay que hacer y la cantidad de cómputo que hay que hacer solo para procesar un token. Cada 4 letras de ChatGPT se están haciendo más de 100.000 millones de operaciones. ¿Y cómo encontramos esos pesos para resolver nuestros problemas? Pues si tuviéramos que resolverlo matemáticamente, esto estresaría al más inteligente de los humanos. O sea, ningún ser humano puede, voy a despejar todas las W y calculo a ver qué me da. Entonces se hace numéricamente. ¿Esto qué significa? Que yo empiezo asumiendo, o sea, me invento un dato inicial, o sea, depende también, los investigadores más creativos se inventan datos mejores, iniciales, y empiezo a hacer medidas de cuál es mi problema. O sea, si por ejemplo yo tengo datos en una base de datos, pues esos datos son las medidas que yo voy a usar de referencia. Aquí, por simplificar, vamos a suponer que solo hay 2 dimensiones, entonces yo mido, pues me da, yo qué sé, ¿qué puede ser esto? El nivel de agua en mi patio, por ejemplo. Pues si lo mido aquí, me sale que es 1 de alto, y si mido ahí que es 1 centímetro también de alto, entonces yo digo, vale, pues me voy a inventar inicialmente los pesos, sé que en el caso de esta, voy a coger esta red tan simple, y lo que voy a hacer es ver, vale, pues me ha cuadrado que el primer punto no tiene ningún error, pero el segundo punto sí que tiene un error. Entonces voy aplicando una fórmula que se parece a esa, en la que voy reduciendo el error y cambiando mi fórmula hasta que tiene un error asumible. Vale, entonces esto ya podemos decir que sería el modelo. Una cuestión clave del entrenamiento es que una vez tú entrenas, o sea, el entrenamiento es lograr la fórmula, lograr el modelo, que luego te permite explicar algo, lo que estés estudiando. Una vez lo calculas, ya los pesos no cambian, ya eso lo instalas, por así decir, y lo usas, y te permite hacer predicciones, y te permite hacer lo que sea que quieras resolver. Pero esto es una de las grandes diferencias entre las redes biológicas y las redes artificiales, que la biológica, siempre que estás recibiendo estímulos, esos estímulos van cambiando constantemente el cómo funciona tu cerebro y vas aprendiendo sobre la marcha. No es algo que se quede estático. Por eso a veces yo diría que las redes neuronales son amnésicas, porque llega un momento en que aprenden X y entonces ya no aprenden más. Si quieres que aprendan más, pues está el proceso, puedes usar un proceso de refinamiento que básicamente consiste en coger una red que ya tenías, que ya resolvía un problema, pero oye, tengo nueva información o quiero adaptar la nueva información. Por ejemplo, resulta que en el centro, pues, en mi patio, pues sale esa altura, sale 0. Entonces ya tengo que volver a entrenar con el proceso numérico ese hasta que encuentro una fórmula que más o menos cuadre. Y los datos son muy importantes. O sea, a lo mejor te cuadra que con muy pocos datos encuentras un modelo que luego, a medida que vas haciendo nuevas medidas, vas a seguir cumpliendo ese modelo. O a lo mejor resulta que los nuevos datos difieren enormemente del modelo inicial que tenías y al final pues se crean fórmulas extremadamente complejas. Y luego también que dependiendo del problema, entre más complejo sea ese problema, pues más difícil va a ser lograr este palabra de aquí, que es la convergencia. La convergencia es cuando tú logras que tu modelo, o sea, tu fórmula, realmente está resolviendo el problema que querías resolver.
Entonces, la labor del ingeniero o investigador de AI muchas veces es, oye, ¿cómo logro yo que llegue a converger y que resuelva este problema? Porque no es nada trivial.